¿Te has preguntado alguna vez cómo debería ser nuestra fe? Pues hoy vamos a estar resolviendo esta pregunta y además vamos a estar viendo cómo tres jóvenes judíos caminaron con Dios en medio del fuego. Para lo cual vamos a estar leyendo el libro de Daniel capítulo 3 versículos del 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, tesoreros y todos los gobernadores de las provincias, para que viesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos estos personajes a la dedicación de la estatua del rey que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Hasta esta parte de la Biblia podemos ir viendo cómo este rey de Babilonia hizo una gran estatua de oro. ¿Y qué es lo que él quería? Que todas estas personas a las cuales había invitado, entre los cuales estaban capitanes, magistrados, tesoreros, consejeros, jueces, etcétera, etcétera, se postren ante su estatua de oro. Y vamos a ver qué es lo que sucede. En el versículo 6 nos dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En esta porción de la Biblia podemos ver cómo estos tres judíos que estaban cautivos en Babilonia ponen a Dios en primer lugar y no obedecen a este rey. Recordemos también que Pedro en el Nuevo Testamento les dice a los fariseos: es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Y aquí en el Antiguo Testamento estos tres jóvenes judíos están haciendo lo mismo. Están obedeciendo a Dios antes que a este rey, el cual había levantado una estatua de oro muy grande con la intención de que todo el mundo adorare a esa estatua, se postre ante ella. Pero estos jóvenes no se postraron ante esa estatua porque sabían que era algo abominable, algo que no le iba a gustar a Dios. Además iba a ser una desobediencia. Por lo tanto, no se postran ante la estatua
Y a primera instancia el rey no se da cuenta, pero posteriormente hay unos varones caldeos, los cuales van con el chisme ante el rey e incluso le dan los nombres de Sadrach, Mesach y Abed-nego para que el rey cumpla su promesa y los eche a un horno de fuego. Ya en el versículo 13 vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces el rey dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahí podemos ver que el rey los está confrontando. En este momento todavía estos tres jóvenes tienen la posibilidad de salvar sus cuellos a través de una mentira. Pero vamos a ver cómo actúan. En el versículo 15 nos dice: Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En esta parte de la Biblia podemos ver que el rey está amenazando a estos tres jóvenes con su vida. Si ellos no acceden a lo que él está pidiendo, pues los va a echar a un horno de fuego para que ahí mueran y sean de ejemplo a todas esas personas desobedientes que no hagan el capricho de este rey llamado Nabucodonosor. Vamos a ver a continuación la respuesta de estos jóvenes judíos en el versículo 16 del capítulo 3 del libro de Daniel. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra estos tres jóvenes y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy fuertes que tenía en su ejército para que aten a estos tres jóvenes y los echen en el horno de fuego ardiendo. Vamos a analizar la respuesta de estos tres judíos, los cuales le dijeron: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí ellos están hablando cosas buenas, están proclamando su fe, están declarando su fe, están demostrando que su fe es grande en Dios, en Jehová, y le dicen al rey que su Dios puede librarlos del horno de fuego y también de la mano del rey. Pero no solamente eso, también le contestan: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí los jóvenes también abren otra posibilidad, de que si Dios no los iba a librar del horno de fuego, pues ellos no iban a cumplir el capricho del rey, preferían morir obedeciendo a Dios. Y en respuesta a los tres jóvenes, el rey manda que calienten el horno de fuego 7 veces más caliente de lo acostumbrado. Ya en el versículo 21 la historia continúa y nos dice: Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos,
y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego. En esta parte de la Biblia, muchos se preguntarán, ¿por qué Dios no los libró del horno de fuego? ¿Por qué los jóvenes terminaron siendo ingresados a este horno? Además que el fuego estaba muy ardiente, tanto así que las personas que iban a lanzarlos al horno de fuego terminaron muriendo solamente por acercarse. Solamente por introducirlos, ni siquiera entraron al horno de fuego, pero por estar cerca terminaron consumidos por el fuego. Y es así que estos 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego con toda su ropa, porque sabemos que la mayoría de los tejidos son inflamables. Y no solo eso, sino que cuando la ropa es puesta al fuego, empieza a pegarse a la piel. Por lo tanto, el plan del rey era que estos jóvenes mueran calcinados. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Hasta aquí vemos que Dios no los libró del horno de fuego, pero sí realizará un milagro. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros, y han visto cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Podemos ver en esta parte de esta historia, antes de entrar a la recta final, que si bien Dios no los libró del horno de fuego, como a muchas personas no los libra de una enfermedad inmediatamente, o Dios permite muchas veces que atravesemos alguna prueba, pero Dios siempre estará junto a nosotros en ese proceso. En este caso, 3 jóvenes judíos fueron ingresados a ese horno totalmente atados, pero ese mismo rey pudo ver a 4 que caminaban libremente dentro del fuego. Vio a los 3 jóvenes y por supuesto vio a Jesucristo, el Hijo de Dios, que estuvo con estos jóvenes en medio de esa prueba. No les quitó la prueba, no hizo que los salvaren alguien antes de echarlos al fuego, pero sí estuvo con ellos en medio de esa prueba tan difícil, en medio del fuego, y además hizo un gran milagro, ya que no se quemó ni un solo cabello de sus cabezas. Al ver esto, vamos a ver también cómo las personas que nos rodean, cuando ven que hemos pasado una prueba, la reacción que tienen es parecida a la del rey Nabucodonosor, la cual está en el versículo 28 de este libro de Daniel. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él,
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos jóvenes, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Muchas veces te darás cuenta que estas personas que pasan por pruebas y que salen airosos de esas pruebas, esas personas que caminaron por el fuego, pero siempre acompañados de Dios, ese Dios que tal vez para muchos les falló, que no los libró del horno de fuego, pero que estuvo con ellos durante todo ese proceso, pues hace milagros incluso dentro del proceso, y hace que salgan del fuego sin una sola quemadura. Y este gran testimonio que tienen estas personas, pues hace que todas las personas de su alrededor se maravillen de su fe, se maravillen del Dios que ellos sirven y por supuesto que también empiecen a servir a ese Dios, así como lo hizo Nabucodonosor, que incluso decretó que todo pueblo o lengua o nación no podía blasfemar contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, por cuanto los ha librado del horno de fuego. Esta historia nos enseña cómo debe ser nuestra fe. No solamente una fe en la cual creamos que Dios nos va a salvar de la prueba. ¿Dios puede salvarte de que pases esa prueba? Claro que sí. Pero si no lo hace, pues ten por seguro que Dios estará junto a ti y además hará milagros durante ese proceso y tú serás un testimonio viviente para su gloria y Él te enaltecerá gracias a tu confianza que pusiste en Él. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, el manual que Dios nos dio para que podamos vivir en esta tierra y heredar la vida eterna, creyendo obviamente en su Hijo que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Que tengas un día bendecido. Mi nombre es César. Chau, chau.